solo puede basarse en la justicia social. Con este postulado de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo de 1919, que fue reafirmado en la Declaración de Filadelfia de 1944, les doy la bienvenida a este primer programa del 2024 de los criterios del Poder Judicial en materia de trabajo, auspiciado por la revista Tiempo de Derechos y la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos Asociación Civil, a quienes agradezco, como siempre, por conducto de sus directores, el doctor Rafael Estrada y el doctor César Ruiz. Muchas gracias por este espacio tan importante de difusión y discusión de temas relevantes en el orden jurídico nacional. Y bien, esta tarde vamos a iniciar un nuevo año y vamos a conversar acerca de un tema fundamental en el orden jurídico en general, como lo es el relativo a los derechos humanos en el derecho laboral. Para comentar al respecto, es un honor enorme dar la bienvenida a un juzgador muy querido y que sin duda es experto en este y muchos otros temas, como es el magistrado Armando Maitret Hernández, ampliamente conocido y reconocido tanto en la academia como en el mundo jurisdiccional, y de quien, antes de saludarlo y darle el uso de la voz, voy a reseñar unas breves notas curriculares. El magistrado Armando Maitret es licenciado y maestro por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialización de la carrera judicial en el Instituto de la Judicatura Federal y obtuvo el título de especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y también profesor invitado en diversas universidades del país. Ponente en múltiples eventos nacionales e internacionales relacionados con la organización de las elecciones, de los sistemas de justicia electoral y protección de derechos humanos. Autor de diversos artículos especializados tanto en materia electoral como en control de la constitucionalidad. Con casi 25 años de experiencia en materia electoral, fue consejero presidente del 32º Consejo Distrital Local del IFE en el entonces Distrito Federal en la elección de jefe de gobierno de 1997. Fue secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado en el Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal y magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es integrante del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AMIJ, y desde 2019 a la fecha es magistrado de circuito en el 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. A todo lo anterior yo quiero agregar que es un excelente juzgador, académico y además una extraordinaria persona con quien tengo el alto honor de trabajar en el tribunal que integramos. Bienvenido, querido Armando, es un privilegio que nos acompañes esta tarde. Muchas Y bien, gracias. qué gusto, ¿eh? Bueno, pues ya para entrar en materia y dejarte, querido Armando, con el uso de la voz, como ya adelanté, hoy hablaremos de un tema pues fundamental, como son los derechos humanos en el derecho laboral, que se centran en el derecho a un trabajo decente, reconocido como uno de los pilares de la justicia social y por ende de la paz universal. Así se destacó al constituirse la OIT en 1919 como resultado pues, de la firma del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial y que a la postre pues, fue refrendado en la Declaración de Filadelfia de 1944. El trabajo no es una mercancía, no es un objeto inanimado que pueda negociarse para obtener más ganancias o conseguir el precio más bajo. El concepto de trabajo decente guarda relación con el respeto propio de una persona, así como con su bienestar y desarrollo como ser humano. Las normas internacionales y por supuesto también las nacionales del trabajo velan para que se garantice un camino hacia el trabajo decente. A partir de ese deseo universal, como son el de la paz y el del respeto a la dignidad de las personas,
Querido magistrado Armando, ¿qué te parece si empezamos y nos platicas cuáles son los derechos humanos en la materia de trabajo y cómo han ido evolucionando a través del tiempo? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, querida Maru. De verdad para mí es un gran honor estar con ustedes. De verdad es muy generosa tu presentación, pero también compromete muchísimo para que lo que uno exponga resulte no solo de interés, sino acertado y por lo menos podamos generar un diálogo con las personas que generosamente nos dan su tiempo conectándose en esta plataforma. Muchas gracias al doctor César Ruiz y al doctor Rafael Estrada por esta gentil y generosa invitación y también pues a nuestros anfitriones de la fundación y de la revista. Yo quiero centrarme esta tarde en, en platicar con ustedes una percepción que tenía y que fue desapareciendo, pero que creo que coincide mucho con lo que las personas que estudian derecho en general tienen del derecho laboral. ¿Y a poco no es cierto que de repente en las escuelas de derecho, en nuestra propia judicatura, se habla de la materia laboral y, parafraseando un poco a mi querida Maru, la tratan de pelucear en algún sentido, ¿no? Hay quien dice que no es propiamente derecho, en fin. Déjenme decirles que la verdad, si en alguna rama del derecho actualmente hay una expansión importante, es en el derecho laboral. Ya lo decía Maru, el sustento relevante de toda esta corriente eh, filosófica, déjenme decirlo así, del valor que tiene el trabajo en la vida de las personas, ha detonado que particularmente en nuestro Poder Judicial de la Federación se le haya dado en los años recientes un enfoque muy relevante al derecho laboral. Y es que a poco no recordarán ustedes que generalmente el derecho laboral lo visualizaban como asuntos en los que una persona trabajadora se confronta con una persona o con un patrón en relación con ciertas prestaciones laborales. Y entonces es muy común hablar de acción, excepción, defensa, y ahí es donde la mayoría de los abogados se queda. Sin embargo, déjenme decirles, y voy a enunciar solo las vertientes del, diría yo, moderno derecho laboral o el moderno derecho de los derechos humanos, específicamente en la materia laboral. Y es que yo creo que se empiezan a establecer importantes líneas jurisprudenciales de las cuales vamos a hablar un poco durante esta sesión, algunos casos relevantes que desde mi punto de vista ilustran muy bien hacia dónde apunta la protección de los derechos humanos en el derecho laboral. Y particularmente de manera muy destacada, creo que tenemos una línea jurisprudencial muy consolidada en materia de perspectiva de género, es decir, en los derechos laborales de las personas mujeres. Pero no solo esto, no solo en el derecho laboral se involucran derechos propiamente laborales. Hemos visto y cada vez más se incorporan algunos aspectos generales de los derechos humanos. Hay casos sobre el interés superior de la infancia. Y es que uno de los valores, digamos, uno de los temas principales o de principal preocupación en el derecho internacional de los derechos humanos es a la protección de la infancia o de la niñez. Y particularmente uno de los derechos humanos laborales reconocidos a nivel internacional es el combate al trabajo infantil, a la explotación infantil, que también tiene una vertiente importante. También en el derecho laboral en el derecho en los derechos humanos, en el derecho laboral, encontramos también asuntos donde se involucra el medio ambiente sano, el desarrollo de la libre, el desarrollo de la libre personalidad o del derecho a la libre personalidad, asuntos donde se involucran trabajos de personas indígenas,
asuntos en donde hay derechos involucrados de personas en movilidad humana, la migración como parte importante de protección de los derechos humanos, particularmente en su vertiente laboral. Y dentro de esta gama de temas, de grandes temáticas, creo que hay un debate muy interesante sobre hasta dónde pueden llegar los asuntos ya en el ámbito jurisdiccional, incorporando las doctrinas del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos sobre medidas de reparación integral y garantías de no repetición. Déjenme abundar ahora, o más bien entrar en materia, ya particularmente con los criterios a los que quiero hacer referencia y con los que pretendo que las personas que nos siguen identifiquen cómo los tribunales del Poder Judicial de la Federación estamos, digamos, atendiendo estas problemáticas y con qué perspectivas se están juzgando. Tratándose de la perspectiva de género, perdón que empecemos por algunas sentencias que son muy cercanas porque surgieron del tribunal colegiado que integramos Maru y yo, y que tuvieron un momento histórico sumamente relevante y que al final de cuentas han sentado ya una línea jurisprudencial muy consolidada por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando a mí me adscribieron a este tribunal colegiado, uno de los primeros asuntos que estaban en debate entre mis colegas era el amparo directo 18 del 2019. Este asunto es muy importante y también situémonos en el año 2019. ¿Cuál era la doctrina constitucional y jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ya se había resuelto el varios 911, ya se había resuelto la contradicción de criterios 293 y entonces teníamos que el marco de revisión de la regularidad constitucional en materia de derechos humanos era la Constitución, los tratados internacionales y las leyes generales, reconociendo a la jurisprudencia interamericana un carácter vinculante con independencia de si México hubiera o no sido parte en las controversias. Y con base en eso, recordarán ustedes ese debate magnífico que hubo en la Corte, donde el ministro Cosío y particularmente, porque Saldívar era el ponente, pero el ministro Cosío buscando la consistencia argumentativa pues, de todos los años llevados en la Corte, para consolidar una mayoría, se tuvo que establecer que cuando hubiera restricciones constitucionales frente a derechos humanos protegidos en el ámbito internacional, debería prevalecer la restricción constitucional. Lo pongo como parámetro contextual porque justamente en el caso que les señalaba, se trató de una persona al servicio, una persona trabajadora, mujer, desde luego, al servicio del Estado, pero con un nombramiento de confianza, que como ustedes saben, se ha interpretado la Constitución, particularmente el artículo 123, en el sentido de que las personas trabajadoras al servicio del Estado y que son de confianza no gozan de estabilidad en el empleo, solo gozan de las medidas de protección al salario y de la seguridad social. Entonces, a esta persona trabajadora mujer, en la Secretaría de Educación Pública, le piden que por actualización de los expedientes tenían que llevar eh, comprobantes médicos. La mujer lleva su comprobante médico y en él hacen constar que tenía 12 semanas, 14 semanas de embarazo. No pasaron siquiera 15 días y la despiden, porque pues era de confianza y no tiene estabilidad en el empleo. Acude al juicio laboral, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje le niega el derecho a la reinstalación, porque efectivamente como es de confianza, pues no goza de esta protección constitucional. El asunto llega al tribunal colegiado del cual
integraba, yo todavía no integraba incluso, ¿no? Pero cuando llegué, el asunto ya se había debatido y se había retirado en un par de ocasiones porque una de las posiciones, que era la minoritaria, es que a esta persona no se le había demostrado la calidad de confianza. Si bien era una subdirectora en el área de contabilidad, las funciones que desempeñaba no eran de confianza. En cambio, la mayoría había dicho que sí, que las funciones tenían que ver con el acceso a los números, cuentas y finanzas de la propia secretaría. Entonces, el asunto se retornó a la ponencia a la que yo llegué. Y el primer dilema, pues, a superar era esta votación ya, déjenme decirlo así, dividida. Eh, y yo les ofrecí a mis compañeros abordar el asunto, no desde el lado de la restricción, porque finalmente los tres coincidíamos que esa doctrina de la Corte era muy difícil de superar en ese momento. Siendo que también en la Corte empezaban a analizarse casos en los que estaban llegando situaciones similares. Al final de cuentas, al asunto le entramos no por el lado propiamente del derecho laboral, sino de la discriminación por razón de género. No por el lado del 123, sino por el lado del primero constitucional. Y si bien establecimos que efectivamente, atendiendo a la jurisprudencia, porque a los colegiados nos vincula la jurisprudencia de la Corte, atendiendo a la jurisprudencia de la Corte derivada de la contradicción 293, no podíamos eh, decir algo respecto de la restricción constitucional, sino hacerla prevalecer, sí que podíamos proteger el derecho de una mujer que estaba plenamente demostrado que la habían despedido por su condición de embarazo. Y entonces, a final de cuentas, determinamos que si bien no procedía la reinstalación, sí tenía que haber una indemnización para la persona a la que se le habían violentado sus derechos humanos. Este caso, por supuesto, se juzgó con perspectiva de género, siguiendo las jurisprudencias de la Corte y también los protocolos de actuación que la propia Corte había emitido. Y entonces establecimos una serie de indemnizaciones que fueron, la verdad, fuertes. Imagínense, 3 meses de salario más 20 días por cada año trabajado. También establecimos que tenían que pagarle 3 meses de salario integrado por la licencia de maternidad que no gozó y un año como indemnización resarcitoria por los cuidados de maternidad, consultas, asistencia médica, lactancia, guarderías, de las que le habían privado por razón de quitarle de su trabajo. Pero además, y aquí es donde les decía que se empiezan a vincular algunos aspectos que se han ido definiendo, decidimos establecer algunas medidas de reparación integral o disuasorias, así le llamamos, para que en el futuro se evitara que a las mujeres se les discriminara por esta razón. Ordenamos a la responsable, que era el tribunal, que en el nuevo laudo le vinculara a la Secretaría de Educación Pública a pedir una disculpa pública, a publicar un extracto de la sentencia en diarios de circulación nacional y a emitir un manual o un documento a través del cual capacitaran a todo su personal respecto de los derechos de las mujeres a vivir en un ambiente libre de violencia. Paralelamente, por la misma época, este asunto terminaría diciendo, ya no se fue a la revisión, se regresó al tribunal burocrático y en cumplimiento a la sentencia emitieron un laudo, siguiendo, desde luego, los lineamientos que les dijimos. Sin embargo, fíjese que pasó algo bien interesante. Eh, ya era secretario de Educación Pública, el ahora este, embajador de México en Washington. Este, mm, y como involucraba estas disculpas públicas, yo quiero pensar, es una mera percepción,
de que le resultaba un poco incómodo al actual gobierno trascender en que a una persona se le habían violentado los derechos. Y entonces, ya en fase de cumplimiento de sentencia de amparo, buscaron de la Secretaría de Educación Pública a la trabajadora para firmar un convenio que diera por terminado el conflicto laboral. Y le pagaron el doble de la cantidad que le correspondía. Esto es muy relevante porque creo que plantea en términos de protección de derechos humanos, si algo que ya fue juzgado y obtuvo firmeza, como el hecho de una sentencia en la que se ordena se haga algo, particularmente un intangible, le llaman algunos, como una disculpa pública, puede ser negociado en un convenio económico. A final de cuentas, el asunto sigue en cumplimiento en el tribunal burocrático. Para efectos de nuestra sentencia de amparo, el laudo que se emitió cumplió a cabalidad lo que nosotros les ordenamos. Pero paralelamente, digamos, yo destacaría de este asunto que, atendiendo al contexto de esa época de la restricción constitucional, no se le reinstaló, sino que se dieron un efecto mucho más amplio, desde mi punto de vista, a un reclamo de una mujer embarazada que fue separada de su trabajo, digamos, y discriminada por razón de género. Paralelamente, otro par de tribunales colegiados de este circuito vieron asuntos similares. Y uno resolvió que, dada la restricción constitucional, no procedía la reinstalación y ahí lo dejó. Y otro fue mucho más allá. Ese tribunal, el 14º colegiado, la ponencia fue del magistrado Miguel Bonilla. Ellos, digamos, un poco siguieron algo de la línea argumentativa con la que nosotros también trabajamos, pero ellos sí consideraron que había que reinstalar a la persona trabajadora. Digamos, y en el resto del país también había asuntos similares. Hubo una contradicción de tesis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que definió de alguna manera el tema. Y al final de cuentas, el tema quedó resuelto en el sentido de que esa restricción constitucional de que las personas trabajadoras al servicio del Estado, que son de confianza, tratándose de mujeres embarazadas, sí gozan de estabilidad en el empleo. Es decir, se abrió a través de la interpretación constitucional una, una excepción a esa regla de interpretación estricta y se permitió que se reinstalara. Y aquí yo les planteo, ya sé que ustedes son los que me tienen que plantear preguntas, pero al final de cuentas yo creo que se vale ya poner ante ustedes para la reflexión dónde logramos mejor la protección de los derechos de las personas trabajadoras que son discriminadas por razón de embarazo. A través de digamos, una sentencia que reinstale y que se circunscriba a final de cuentas en el derecho estrictamente laboral, las mujeres sin duda pedían la reinstalación y las prestaciones accesorias a esta, o sentencias que expandan la protección de los derechos humanos, donde se establezcan medidas de reparación integral. Es una pregunta. Yo creo que la Corte ya lo definió de alguna manera, pero desde mi punto de vista, algo que no queda muy claro en la sentencia de la Corte es que la condición para la reinstalación de una mujer embarazada es justamente eso, la protección al embarazo. Situación que tiene una fecha en la que concluye y que si se continúa la condición de ser trabajadora al servicio del Estado, me parece que puede dejarla en cierto estado de vulnerabilidad. Si, digamos, lo virtuoso de la sentencia de la Corte es que reinstala en el derecho humano al trabajo. La otra indemniza y hace declaraciones y pide acciones
que pueden beneficiar a mayor cantidad de mujeres. Pero creo que el dilema sigue vivo, ¿no? Porque recientemente se está debatiendo hasta dónde pueden llegar nuestras sentencias de amparo en materia de reparación integral, en materia de seguir los efectos que se desprende de la doctrina de la Corte Interamericana, ¿no? Incluso nos han cuestionado por ahí que si verdaderamente somos jueces convencionales o no, porque muchas veces no estamos siguiendo la doctrina que la propia Corte dijo que teníamos que seguir de manera vinculante por ser parte del orden jurídico nacional. Digamos, y en esta misma vertiente de asuntos relevantes de juzgar con perspectiva de género, hay que tener presentes, yo les diría, dos de manera muy destacada, que a final de cuentas, aun cuando los efectos relativos de las sentencias de amparo pareciera tienen ciertas limitantes, la interpretación del propio Poder Judicial de la Federación y particularmente el impacto que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación han generado, déjenme decirlo así, un rediseño de las normas jurídicas y un cambio de conceptualización en algunos elementos con los que en el derecho laboral se trabaja de manera, eh, digamos, tradicional. Pongo dos ejemplos muy claros. Uno, el amparo directo 18 del 2021 de la segunda sala de la Corte, en donde se interpretó la Ley Federal del Trabajo tratándose de las personas que podían ser beneficiarias de los derechos laborales de un trabajador fallecido. ¿Qué dice este artículo 501, fracción tercera? Bueno, el artículo en general establece quiénes pueden ser beneficiarios de los derechos de un trabajador que falleció y establece como un orden de prelación. Y entonces es la cónyuge supérstite o el cónyuge supérstite, los ascendientes, y luego viene la fracción tercera famosa que interpreta la Corte. Y dice, a falta de cónyuge supérstite, ¿no? Entonces podrá ser beneficiaria o declarar beneficiaria la concubina o concubino, siempre y cuando hayan procreado hijos, hayan vivido 5 años y hayan estado libres de matrimonio durante el concubinato. Por supuesto que esta norma, la Corte la analiza a la luz de la doctrina de perspectiva de género y establece que no hay una finalidad constitucionalmente válida. Estaban discriminando a un sector importante de la población, desconociendo algo que en el derecho laboral, y aquí Maru nos podrá eventualmente ilustrar todavía más, el principio de la primacía de la realidad. Y es que las relaciones humanas, pues generalmente no son o no coinciden plenamente con lo que el derecho desarrolla a través de relaciones civiles, de matrimonio. Incluso nos hemos encontrado personas que tienen un matrimonio más 3 cónyuges, y todo esto es real, en un mundo real, y que hay que resolverlo jurídicamente. Y entonces un poco lo que la Corte dice en este importante asunto es que en esta ley se tiene que interpretar que esa disposición que para que los cónyuges fueran beneficiarios tenía que pasar una serie de prelación. Sí, solo si no existía la cónyuge, sí, y si no tenía 5 años, si no había procreado hijos, si había estado en matrimonio durante el concubinato, no podían acceder. Bueno, las concubinas y concubinos hoy tienen derecho a acceder en igualdad de condiciones que cualquiera de las personas que establece la propia ley. Porque lo relevante aquí es, a final de cuentas, con quién tuvo la libertad la persona trabajadora de vivir en los últimos días y otorgarle los derechos que la ley le da. E incluso esto no tiene que ver, ya no es relevante en este trato diferenciado que la ley sí marca. Este tipo de normas hay que revisarlas muy bien porque desde luego que se hicieron
con un sesgo de género muy importante, ¿no? Y la aplicación de estas normas incluso se hacen, o se hacían cada vez menos, pero se hacían con un sesgo también de género muy importante. De manera tal que a las mujeres trabajadoras, para trasladar los derechos hacia sus cónyuges o hacia sus concubinos, había una serie de requisitos mucho más eh, ridículos, déjenme decirlo así, que un trabajador para trasladar los beneficios a una mujer, bajo la premisa, el estereotipo de que ellos trabajaban y ellas eran solo beneficiarias del producto del trabajo. Otro asunto que me parece relevante también poner sobre la mesa y que también involucra la perspectiva de género, pero también derechos de personas en situación de vulnerabilidad por condición de pobreza, es el caso de las empleadas del hogar o trabajadoras del hogar. Todavía la sentencia de la Corte, que es el Amparo Directo 9 del 2018, habla de trabajadoras domésticas, un concepto abandonado justamente porque va cargado de de muchísimo estereotipo, déjenme decirlo así. Ese asunto también pasó por el 16º. Qué curioso. Y ahí llegó a la Corte a través de la facultad de atracción. Este asunto, grosso modo, se trata de una persona ya mayor de edad eh, que trabajaba en un hogar, incluso ya por 3 generaciones, y que en determinado momento deciden despedirla. La persona trabajadora demanda la indemnización correspondiente y, entre otras cosas, pide su inscripción en el Seguro Social. Y aquí la Corte, otra vez aplicando los derechos humanos, o la doctrina de los derechos humanos que se venía desarrollando, también piensa en el 2011 y todo el cambio de paradigma que se dio en nuestro sistema jurídico y en la operación del derecho, la Corte focaliza y analiza una disposición de la Ley del Seguro Social que establecía que era optativo, ¿no? Que era voluntario inscribir o no a las personas trabajadoras del hogar en el régimen del Seguro Social. Y es por eso que este segmento importante de la población no gozaba en general de los beneficios, y sigue sin gozar tristemente, de los beneficios de la seguridad social. Pero el asunto no solo es relevante por lo que decide respecto de esta persona, sino que la Corte, y aquí yo he recibido en ciertas charlas, no objeciones, sino sí planteamientos, porque yo lo que digo es que en este asunto la Corte establece auténticamente una política pública de seguridad social, cuando tradicionalmente todos los puristas del derecho administrativo dicen que las políticas públicas las diseñan desde el Ejecutivo y algunas desde el Legislativo. Pero aquí creo que el judicial excita muy bien a la construcción de una política pública, porque no solo dice que es inconstitucional que sea voluntaria la inscripción en el Seguro Social de las mujeres trabajadoras del hogar. Ojo, ¿por qué se involucra la perspectiva de género? Porque más del 95% de las personas que se dedican a esta importante labor son mujeres. Y además hay de verdad un tema intersectorial porque son mujeres trabajadoras y generalmente vulnerables por situación económica. Buena parte también de ellas tienen el tema de ser madres solteras, en fin, y todo esto lo aterriza la Corte a propósito de la utilización de estadísticas, de datos duros, ¿no? Y al final de cuentas la Corte dice y le ordena al Instituto Mexicano del Seguro Social a que cree un plan piloto para que de manera todavía voluntaria las personas inscriban a las trabajadoras del hogar en el régimen del Seguro Social, para que una vez transcurridos estos 18 meses que el programa piloto debió operar, debía haber una reforma legislativa con efectos generales. Yo hice referencia cuando empecé a hablar de estos casos
que la relatividad de las sentencias de amparo empieza a modularse y a cambiar bastante. Creo que el modelo de derechos humanos introducido a la Constitución en el 2011 también marca una pauta de cómo se está replanteando los efectos de las sentencias de amparo. Vamos bien de tiempo, ¿verdad? Voy a abordar un par de temas adicionales con asuntos que creo que es importante también plantearlos, sobre todo en un programa donde se trata de divulgar los criterios del Poder Judicial de la Federación. Y es que alguien podría pensar que en los derechos o en el derecho laboral, pues siempre hay un derecho propiamente laboral o un derecho de seguridad social y solo se traman estas relaciones entre trabajador y empleador o entre asegurado e instituciones de seguridad social. Pero fíjense que cada vez más se empiezan a visualizar casos en los que están involucrados otro tipo de derechos, como derechos de la infancia. Les voy a platicar un par de casos o tres casos que a mí me parecen muy interesantes que ejemplifican esto. Un asunto, un amparo directo en revisión 3168 del 2021, que resolvió la segunda sala de la Corte al revisar una sentencia también de nuestro tribunal colegiado. En este caso, los datos, los hechos destacados se trataron de un profesor de educación física de una escuela pública, desde luego, em, en el grado de preescolar. A esta persona la cesan a través del procedimiento administrativo previsto en la ley, porque le imputan, particularmente una madre de familia, que ese profesor le había hecho tocamientos a una niñita de 4 años de edad durante la clase de educación física. Esto, tocamientos en sus partes privadas, por supuesto, y esto pues era un tema de suma gravedad. Em, la escuela actúa con base en lo que la mamá dijo, y entonces listado en el procedimiento de la Secretaría de Educación Pública cesa el nombramiento de esta persona trabajadora, de este profesor. El asunto llega al tribunal nuestro, y al final de cuentas también por votación dividida. Nosotros, si bien el tema era una relación de trabajo y si se había cesado de manera adecuada, estaban involucrados derechos que involucraban a las mujeres y particularmente el interés superior de las niñas. Y entonces una sentencia puramente laboral, porque el trabajador decía, es que tienen que atender mi presunción de inocencia. Nosotros, atendiendo a la jurisprudencia internacional, que bien conocen ustedes, eh, particularmente aplicando precedentes donde la Corte ha dicho que en estos delitos de índole sexual, la declaración de la víctima tiene un valor preponderante, no solo en la determinación de los hechos, sino en las consecuencias jurídicas. Siguiendo esa doctrina, consideramos darle un valor preponderante a las declaraciones espontáneas de la mamá de la niña, eh, que solo un detalle técnico en estos casos, tienen que ir a ratificar ante un tribunal las declaraciones que hicieron en las actas administrativas. Y hay una doctrina también que si de repente estas personas no van y ratifican, el acta administrativa pierde validez y entonces ya no se puede cesar a la persona trabajadora al servicio del Estado. En fin, nosotros la mayoría consideramos que la falta era sumamente grave, que estaba acreditada y que a pesar de que el profesor en su defensa exhibió testimonios de sus compañeras trabajadoras
de la educación, quienes decían que, bueno, tenía 20 años de servicio, que había sido intachable en sus conductas por lo general y que la clase de educación física siempre se llevaba en el patio y en presencia de todas las maestras. Consideramos darle un valor preponderante a la perspectiva de género al momento de juzgar y al interés superior de la niñez. El asunto va a la corte, lo lleva el profesor y la corte decide revocar la sentencia y amparar. Eh, pero más allá del sentido de la decisión, la corte repone el procedimiento y dice, bueno, a ver, en este tipo de casos está involucrada la perspectiva de género, el interés superior de la niñez y también la defensa del trabajador, el derecho al trabajo. Y entonces, al momento de juzgar, el tribunal burocrático y el tribunal colegiado tienen que hacer una ponderación importante entre todos estos elementos, ¿no? De manera tal que al estar involucrada una falta de esta naturaleza, lo importante era allegarse de más pruebas para saber verdaderamente lo que pasó. Y esa es la razón esencial por la que se revoca y se ordena reponer el procedimiento, porque se indica que al colegiado y al tribunal burocrático le faltó allegarse de pruebas, le faltó llamar a la psicóloga que en un primer momento atendió a la niña y a la mamá, le faltó llamar a la tía y a la mamá de la niña para que testificaran. Por supuesto, consideró que podía tomar mayores elementos, los que consideran convenientes, sin revictimizar a la niña y considerando también que el principio de presunción de inocencia pues no opera en estos casos, ¿no? Sino el material probatorio que el trabajador exhibe. Entonces, este ejemplo lo uso porque se puede ver con muchísima nitidez cómo se involucran otros derechos humanos. Ya no estamos hablando propiamente de una relación laboral. Quizá eso es la pretensión de las partes en el juicio. Sin embargo, se involucran otra serie de personas y otra serie de derechos humanos que desde la jurisdicción constitucional, que es la que tiene un tribunal, un juzgado de distrito, un tribunal colegiado o la corte, es necesario proteger. No se puede atomizar y decir aquí nos vamos exclusivamente a ver el tema del cese correcto o el cese no correcto, o si la conducta, sino que tenemos que proteger los derechos involucrados tal como pasó simplemente en dos casos rapidísimo, de un trabajador también de la educación de la Universidad de la Ciudad de México, que además, bueno, ahí tienen, digamos, como parte de sus estrategias educativas, tutorías. Ya hay estudiantes a los que les ponen tutores y generalmente dentro de los tutores hay profesores de psicología. Y aquí una alumna de preparatoria se involucró sentimentalmente con su profesor, que además era su tutor en psicología. Y la relación se mantuvo de la prepa a la universidad hasta que decidió el profesor cortarla y la golpeó. Y eso, digamos, fue parte de las actuaciones que tuvo en cuenta la universidad para dar por terminada la relación laboral. Otra vez, entramos a un plano importante de derechos en materia de perspectiva e interés superior de la infancia, que aun cuando ya no era menor de edad, la chica cuando la golpean, había habido una relación continua donde el profesor pues había violado absolutamente todas las reglas éticas y de probidad que establecen las normas del trabajo burocrático. O también casos como una maestra que insultaba a los alumnos y provocaba que otros alumnos hicieran bullying respecto de algunos niños. Ahí, insisto, ya no era solo relevante el tema de si la maestra podía o no continuar en su trabajo, sino cómo la sentencia daba pautas para combatir este tipo de prácticas en el servicio público de la educación. Y terminaría, porque el tiempo vuela, de verdad, ya llevamos como 40 minutos, terminaría, y sobre todo para, pues, si hay preguntas, con mucho gusto las atiendo,
dos asuntos que resolvimos el lunes y que Maru los tiene muy presentes porque además me ayudó a construir con algunos argumentos. Uno, respecto de una persona que es, digamos, pierde su trabajo porque durante la pandemia le determinan la enfermedad de diabetes. Y estamos justamente estableciendo que no se vale o que no es correcto y es violatorio de los derechos humanos em, terminar una relación de trabajo de una persona con motivo de que le diagnosticaron una enfermedad. No es razonable que una persona renuncie a un trabajo o dé por terminada una relación de trabajo justamente cuando le viene un padecimiento de esta índole, no al menos en la inmediatez del diagnóstico. Entonces ahí se construyó un criterio muy interesante respecto de los elementos que se tienen que tomar en consideración para juzgar casos en los que se involucre discriminación por razón de salud. Y uno más, donde incluso nos permitimos, tomando en consideración lo que dice una jurisprudencia de la Corte, establecer por qué una voluntad sí puede ser interpretada a pesar de esa jurisprudencia. Les planteo rapidísimo el caso, una mujer trabajadora también embarazada, que además es sujeta a un procedimiento quirúrgico en el que pierde al producto, una semana después o días después firma un convenio de terminación de la relación laboral. Y hay e incluso este convenio va y lo ratifica ante el Tribunal Laboral. Y hay una jurisprudencia de la Corte que dice que si alguien firma un convenio de terminación de la relación laboral y va y lo ratifica, ya no se puede revisar en sede jurisdiccional, toda vez que eso ya constituye cosa juzgada ante un tribunal. Pero aquí lo que se trataba de analizar, o lo que se analizó al final de cuentas, es el vicio de la voluntad de la persona trabajadora. A propósito de los hechos, y juzgando con perspectiva de género, también se llegó a la convicción de que era inverosímil que una persona que está en esa condición, ya no solo física por la intervención quirúrgica, sino psicológica de la pérdida de un producto, renuncie o dé por terminada una relación en la que convenga con sus patrones que deje de tener acceso a un salario, a la seguridad social, a los servicios médicos. Terminaría con una reflexión con ustedes y quedo, por supuesto, abierto a todas las preguntas que quieran formularse bueno, me comprometo a tratar de contestarlas. No sé si esto lo logre. Pero diciendo que hay que asomarse y leer con mucho más detenimiento y con mucho mejor, digamos, ánimo la materia laboral. Sabemos que la materia administrativa, por el impacto que tiene, por la trascendencia de los temas, siempre acapara la atención. Y el derecho laboral, particularmente pues en el ámbito individual, se ha visualizado pues en un conflicto en donde se beneficia a una persona en sus derechos frente a un empleador, ya sea persona privada o persona pública, pero creo que los tribunales del trabajo eh, están o han entendido desde mi punto de vista de manera muy adecuada el rol protector que se tiene a través de esta materia. Y no es para menos. A diferencia de otras donde impera el estricto derecho y la técnica pues, absoluta del amparo, en el amparo laboral hay principios con los que uno puede trabajar. Y eso es muy relevante. Nada más imagínense que podemos trabajar con una libre apreciación de la prueba, de los hechos y de las pruebas. Y esto nos permite de verdad reconstruir de manera muy libre ciertas versiones verosímiles de lo que pasó y sobre todo proteger
de manera mucho más amplia los derechos laborales de las personas trabajadoras y de otras personas que, si bien no son trabajadoras, también se encuentran inmersas en los hechos vinculados en este derecho laboral. Pues yo reitero mi agradecimiento. Es una breve pincelada de cómo se ha venido trabajando, particularmente en los últimos años, en la materia laboral y su vinculación o la potencialización, mejor dicho, de los derechos humanos que se involucran en esta bonita materia. Muchas gracias otra vez por la invitación. Ay, muchas gracias, querido Armando. Bueno, para quienes nos siguen y después de escucharte en esta exposición, como tú dices, es una pincelada, pero que nos ha dibujado y nos ha entrelazado justamente todos los derechos. ¿Cómo? Acuérdense, bueno, yo empecé haciendo énfasis en uno de los derechos fundamentales del derecho de trabajo, que es el derecho al trabajo y a un trabajo decente, a un trabajo digno. Y tan importante lo es que es, así como lo reconoce tanto la OIT como muchos organismos internacionales y nacionales, el trabajo decente es el que abre la puerta o el que permite la paz universal, ¿no? ¿Por qué? Porque dignifica a las personas. No se trata nada más de elegir a qué nos vamos a dedicar, qué vamos a hacer, qué vamos a trabajar, sino que ese trabajo lo podemos elegir libremente, que nos permita obtener una remuneración para tener una vida digna. Y una vida digna no solo para nosotros o para el individuo, sino también para sus familias, que le permita horarios en donde se pueda desarrollar, pero que además de desarrollar su trabajo, le quede tiempo para desarrollarse como persona en el ámbito que decida, le permita una seguridad social, en fin, muchos otros derechos inherentes, propiamente laborales, pero que como tú lo acabas ahorita de relatar y lo vamos viendo en el día a día de los casos que conocemos como órganos jurisdiccionales, circundando estos derechos propiamente de trabajo, hay otros también relevantes que se tienen que armonizar y que son otros derechos fundamentales, como es el derecho a la igualdad. Tengo derecho a que me traten de la misma manera en la fuente de trabajo como a otras personas y que no me discriminen por razón de género, de orientación sexual, de raza, por una condición de salud, etcétera. Entonces, todo lo que tenemos que ver en los casos reales que suceden y que nos toca juzgar, pues tiene que ver también con los derechos humanos y los principios que los rigen, aparte de la universalidad, la interdependencia y la indivisibilidad, ¿no? No puede haber el goce pleno del derecho al trabajo decente si es un trabajo en donde no hay un respeto a la igualdad, por ejemplo, o si es un trabajo en el que se me acosa o hay violencia, ya sea por una violencia sexual o una violencia propiamente laboral, por alguna condición, ya sea de salud o de raza o de alguna condición de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, alrededor del derecho al trabajo y de ese trabajo decente, que es el principio de la paz y es un gran escalón para el verdadero goce en cuanto a personas dignas, personas con dignidad, pues están otros derechos que no podemos soslayar y de verdad que a mí me encanta trabajar contigo, querido Armando, y perdón que hago uso del micrófono para una cuestión personal, pero lo tengo que decir, el magistrado Maitred es una persona, un juzgador altamente sensible para detectar estos casos, ¿no? Yo creo que también no es casualidad de que llegan a la corte, querido Armando, los del 16º llegan, pero justo por eso, porque no se tratan con ese lente, el derecho de trabajo y las normas laborales estrictamente y ya, sino va con una mirada más allá, desde una perspectiva siempre de protección a los derechos humanos, en los casos que lo meditan con perspectiva de género, en otros casos con perspectiva de protección a personas con alguna discapacidad, en fin,
¿no? Y eso es lo más lindo de nuestra función, el poder hacer, no solamente resolver una controversia y limitarnos a eso, sino ir más allá y ver de qué otra manera impacta a esa persona, obviamente porque en Amparo rige el principio de relatividad, como tú bien destacas, vamos modulándolo de alguna manera y nuestras sentencias, si bien directamente favorecen a la parte que lo promueve, pero indirectamente va sentando precedentes que van impactando en otros casos o incluso en el mismo caso a personas alrededor de los promoventes, ¿no? El respeto a la niñez, el respeto a las mujeres en igualdad, el respeto a las personas con alguna condición de salud, en fin, el respeto a las personas con otra orientación sexual y sobre todo el respeto a un trabajo digno, decente, remunerado, con horarios establecidos, en donde ya no quepa la explotación, en fin, ¿no? Muchísimas gracias, Armando. Y bueno, podríamos comentar otros asuntos, muchos otros muy interesantes. Recuerdo ahorita uno también reciente del tribunal que tenía que ver con el derecho al ascenso. También se juzgó con perspectiva de género bajo tu ponencia y lo que se analizó fue justo una persona, mujer, que durante 15, no sé cuántos años se había desarrollado en un área haciendo actividades específicas de esa área que tenían que ver con estadística, pero con un nombramiento que no era el del jefe del área en comento. Cuando hay un concurso para designar en ese puesto específico y ella fue la única que concursó, le dijeron que no porque no tenía la carrera técnica o la certificación técnica en estadística, cuando es una persona que durante todos estos años tenía muchísimos cursos que aunque no eran con reconocimiento oficial como lo pedían en la convocatoria, pero sí acreditó estar altamente capacitada y sobre todo que durante más de 15 años desarrolló justo esas funciones y le dice todo a su patrón, bueno, pero no te preocupes, ya habrán otras oportunidades para que pues concursas otra vez, pero mientras tanto vas a seguir siendo la auxiliar con funciones estas de estadística y pagándote, pues como te veníamos pagando y no con ese ascenso salarial que pues bien merecía, ¿no? Entonces fue un asunto también que se juzgó con perspectiva de género, ponderando qué tanto había tenido esta mujer oportunidad y en qué condiciones de igualdad había tenido esa posibilidad de ir a prepararse o a desarrollar estudios específicos de los que hablaba la convocatoria, cuando pues siempre estaba trabajando, sí hizo muchas certificaciones y bueno, ¿qué más le quieres pedir? Entonces está realizando funciones que no corresponden al salario que le pagan, ¿no? Y bueno, como muchos otros que si los miramos con los lentes correctos, podemos tener una protección mucho más amplia y no solamente limitarnos a resolver un caso en concreto, en estricto derecho, si tomamos en cuenta de que además de todas estas ventajas que tiene el poder juzgar con perspectiva de derechos humanos, le añadimos que en derecho laboral también tenemos otros principios, como tú bien mencionas, como es el indubio pro operario, ¿no? El principio de realidad, el juzgar como lo hacían las juntas, a verdad sabida, buena fe guardada, principio de realidad, indubio pro operario y en amparo suplencia a la queja a favor del trabajador, sobre todo buscando qué sucedió en los hechos para poder administrar una justicia mucho más cercana a esta realidad que juzgamos. Mil gracias, Armando, y tengo preguntas, si me permiten aquí en el panel. El juez Rafael Carlos Quesada García, a quien le mandamos un gran saludo, que también ya ha sido invitado en este programa, comenta, me surge la duda de que será que conforme va avanzando la protección de los derechos fundamentales laborales, aparece una teoría de reparación del daño laboral, ello puesto que esa reparación que hasta ahora se tiene pudiera ser que en casos de perspectivas de derechos humanos no se resarce con una mera indemnización o reinstalación.
También dice muchísimos saludos y felicitaciones al magistrado Armando y a la magistrada anfitriona. Muchas gracias y nuestro afecto también para ti, querido Carlos. Adelante, Armando. Gracias. Bueno, muchas gracias, querido Carlos, su señoría. Bueno, mi posición sobre este tema la expuse hace un momento y la sostendría hasta que hubiera una jurisprudencia que me impidiera hacerlo, ¿no? Es decir, yo sí me creí a partir del 2011 y de toda la capacitación que recibimos y que también por razón de la MIG me tocó impartir y formar grupos especializados para capacitar jueces en todos los jueces y juezas en todo el país, sí ser jueces interamericanos, ¿no? No solo son los de San José, sino lo que pretende el sistema interamericano es que esa doctrina y esa protección se expanda a los países que tienen o que han reconocido la jurisdicción obligatoria y que se pueda proteger desde sede nacional de manera amplia los derechos. En concreto, a la duda que tiene el juez Rafael Carlos Quesada, yo sí creo que la indemnización o la reinstalación tienen un efecto muy restringido en términos de protección de derechos. Por supuesto, atiende la esencia del derecho laboral como un mecanismo de subsistencia, pero creo que hay una serie de implicaciones que podrían impactarse a través de los efectos que se tengan, particularmente en los tribunales de instancia constitucional, no descartando, desde luego, que los jueces como el señor juez Quesada García, que son jueces de instancia laboral, que también protegen y tienen la obligación de resguardar, garantizar los derechos humanos, se puede hacer. Entiendo que ahí pudieran tener un poco más de restricciones por cómo se traban los conflictos o las controversias, pero yo no limitaría que si hay casos en los que se pueda resolver expandiendo la materia de los derechos, se hiciera. A final de cuentas, cuando nosotros revisamos en el amparo, lo hacemos a propósito de que los jueces o de lo que los jueces de instancia han resuelto o han percibido. Yo creo que debemos paulatinamente ir soltándonos más y más las manos para proteger de mejor manera los derechos humanos. Máxime en los tiempos actuales que vive el mundo, ¿no? Donde estos avances importantes en materia de derechos humanos empieza a haber ciertas regresiones en el mundo, lo vemos en Europa, en materia de migración, particularmente en materia de trabajo, en materia de libertades. Entonces, yo creo que los jueces estamos otra vez llamados a jugar ese papel protagónico que no nos debería tocar propiamente dicho, déjenme decirlo así, porque deberían funcionar los mecanismos preventivos de protección de derechos, o el Estado de Derecho en sí mismo funcionando como un dique a las arbitrariedades. Pero dado que esto no está pasando en el mundo, yo creo que la función judicial reivindica otra vez y se pone del lado, desde mi punto de vista, correcto de la historia, que es el lado de la protección de los derechos de las personas. Totalmente de acuerdo. Ahorita que mencionas de qué otra manera nosotros podríamos hacer algún tipo de reparación ya desde la sede constitucional, ¿no? No propiamente, que también lo podrían hacer los jueces laborales, creo. Por ejemplo, no basta reinstalar o no basta indemnizar. En algunos casos, por ejemplo, los de acoso laboral o los de acoso sexual, ¿no? Nosotros creo que ya tuvimos uno así, si mal no recuerdo, no sé si a finales del año pasado o a principios de que tenía que ver con acoso laboral y se le dijo a la autoridad responsable, pues ve viendo de qué manera también podría condenarse a que se metieran algún tipo de lineamientos, algún tipo de reparación para que no hubiera
no se repitieran estas conductas de acoso. Si bien la ley del trabajo por ahí prevé una multa para las empleadoras que no cumplan con con estos estándares de no acoso laboral o de no acoso sexual, pudiéramos ir incidiendo hasta en las mismas sedes de trabajo desde la instancia jurisdiccional como una forma de reparación de derechos humanos, el que aquella persona que fue despedida, pero se descubre que el trasfondo fue un acoso laboral, pues que además de reinstalarla o indemnizarla, pues simplemente algún tipo de política interna que garantice que no se repetirán estas conductas, ¿no? Ahí yo coincido contigo, o sea, aparte de la reinstalación y de la indemnización que son, están elevadas a rango constitucional, creo que sí podríamos ir viendo, ir construyendo en nuestras sentencias algunas otras vías de reparación. Sí. Pero incluso, querida Maru, perdón que haya tomado el uso de la voz, ahora que Adelante. te escuchaba, recordaba un asunto que me pareció muy relevante. Y yo creo que ese tipo de cosas hay que, no solo hay que difundirlas, sino que cuando lleguen a sede jurisdiccional hay que respaldarlas. Recuerdo una empresa transnacional importante, sueca, que empieza con S, ¿no? Que construye, entre otras cosas, elevadores y trenes, en fin. Que despidió a una persona que acosó a una subordinada, acosó sexualmente. Y lo que hizo esta empresa es, siguió un protocolo muy interesante, ¿no? Que tiene por objeto erradicar este tipo de prácticas. Y con base en la violación a esos protocolos que había establecido, ¿no? Digamos, le permitió dar por terminar la relación. Entonces, finalmente, me parece que ese tipo de medidas que las personas particulares o las personas públicas ponen en sus organizaciones para proteger derechos y que propiamente tienen que articularse con el marco jurídico legal a través de la interpretación que hagan jueces como Carlos o en los tribunales ya de índole constitucional. Yo creo que podemos fomentar cada vez más que en la sociedad permee una cultura de derechos. Y creo que este programa también se inserta en esa dinámica. De lo que se trata pues no es una tertulia solo entre amigos para charlar cosas interesantes, sino que esto se pueda difundir y que las personas entren y vivan en una cultura de la legalidad en la que los derechos sean los que muevan, a final de cuentas, buena parte del entramado social. Totalmente de acuerdo contigo, Armando. Tenemos más participaciones. La jueza Claudia Patricia Gómez Barajas, que ella integra el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Ensenada, a quien mando un saludo muy especial, un abrazo, pues con ella apenas estuve en noviembre participando en un conversatorio acerca del nuevo sistema de justicia laboral allá en Ensenada. Dice, muchas felicidades a todos. Creo que las sentencias deben ser creativas en ordenar medidas para una reparación integral. En un caso que se resolvió, se ordenó la publicación de un aviso en la fuente de trabajo por haber existido negligencia del patrón en la exposición de sustancias químicas de una trabajadora, lo que generó un riesgo de trabajo, con la idea de que se reconozca su responsabilidad en el centro de trabajo. Una medida, una forma también de reparar muy interesante. Muchas gracias, señora jueza, por participar. No sé si quieras comentar algo al respecto, Em, Armando. Pues obvio, me comprometo a leer esa sentencia que suena sumamente interesante y que puede marcar pauta de cómo revisar algunos casos. Felicidades, señoría. Muchas gracias. Diana Mejía Serrano dice, magistral disertación, muchas felicidades. Graciela López Cruz nos comenta, felicidades a los involucrados en esta espléndida charla. Mi pregunta es, ¿cabrían excepciones a las restricciones constitucionales analizadas a la luz de la protección de los derechos humanos? ¿Es factible? Yo creo que sí. Y ya la Corte nos ha dado muestras de que en su debate está reabrir
esta interpretación que se hizo en la 293, porque hay temas que finalmente están superando la realidad que en ese momento se pudo persuadir, hay compromisos internacionales muy fuertes, y bueno, aquí hablamos de una excepción que se construyó a través de la interpretación, ¿no? El mismo, es decir, en el mismo artículo 123, la Corte encontró que las personas trabajadoras al servicio del Estado de confianza no tenían estabilidad en el empleo, salvo que fueran mujeres, ¿no? Y estuvieran en esta condición de embarazo. Y por supuesto, creo que es el debate pendiente, el que todo el mundo está esperando, el tema de la prisión preventiva oficiosa. Creo que esto no termina aquí, el propio, las condiciones de arraigo. Yo creo que hay muchos temas en los que sin duda se va a reabrir este debate, porque insisto, en los diversos estados en el mundo hay tendencias regresivas, y el ámbito internacional me parece que es donde nos va a permitir protegernos de mejor manera, pues en un estado constitucional y democrático de derecho, claro, de corte liberal, ¿no? Porque mucha gente me dirá, pero no es el único modelo, pero yo no conozco hasta el momento, pues alguno mejor que lo venga a sustituir. Claro, claro. Y pues seguir en debate y el tema pendiente, no sé por cuánto tiempo, pero seguro lo abordarán. Y hay una, pues prácticamente una integración renovada en la Corte que permitiría analizar o replantearse lo que se resolvió en la contradicción, la famosísima contradicción, la 293, Así ¿no? es, Que da muchos dolores de cabeza por todos lados, pero pues bien, es lo que ahorita hay y hay que analizar desde otra perspectiva a lo mejor el tema del bloque constitucional y las restricciones constitucionales. así es. Bien, ya no tengo más aquí en el panel, no sé si mis queridos Rafa y César tengan alguna pregunta. El querido Rafa, adelante. Pues yo más que nada, queridísima magistrada, eh, como dicen por ahí, no tengo una pregunta, tengo una ponencia, ¿no? Una Eso. ponencia en torno a lo que siempre es muy impresionante en el magistrado Maitret. Esa capacidad lo hemos visto en materia electoral, lo hemos visto en materia administrativa, en materia laboral, como esta tarde, siempre vinculando los conceptos a la única razón de Estado que hay en México, que es la tutela efectiva de la dignidad humana. Yo me congratulo de haberlo escuchado, como siempre me he congratulado de ser su amigo. Y si me lo permiten, su admirador, ¿por qué no? Abrazo muy grande, que los derechos humanos estén siempre presentes en la reflexión de las y los juzgadores, como ocurre en este caso con dos juzgadores de excepción, es, creo, una muy buena noticia de esas que escasean en la República. Muchas gracias y felicidades. Gracias a ti, Rafa, es mi amigo, como decíamos al inicio. Muchas gracias. ¿Tú, César? Muchísimas gracias, magistrada, por otro brillante programa, siempre con a la calidad le añade usted su sonrisa y eso es también muy grato para el público que nos escucha. Y como siempre, pues un ponente de excelencia, que ya no puedo decir nada mejor de lo que acaba de decir don Rafael Estrada Michel, así que solo me sumo a sus comentarios en ese sentido. Y yo solo me quedo con una duda que me gustaría ver si me podrían aclarar un poco. Es sobre este asunto en el que se ordena como reparación del daño la disculpa pública y esta literalmente se canjea por unas monedas. Eh, Me gustaría saber en qué acabó ese asunto, si ya se considera plenamente cumplida esa sentencia, porque donde me quedé ya era una ejecutoria. Y por lo que entiendo, la idea era ahí no solo una reparación del daño dirigida hacia la persona, sino prácticamente una medida para evitar que se volvieran a cometer actos de este tipo, ¿no? O sea, digamos, el único no era destinatario solamente el quejoso o la quejosa, sino digamos el universo de posibles justiciables. Entonces, en ese tipo de casos, tendría derecho la persona justiciable
que fue beneficiaria de esta sentencia, la posibilidad de dar por, pues de intercambiar la medida que se ordena como reparación, puede hacerse a través de un convenio entre particulares o entre una autoridad y un particular, modificar una sentencia del Poder Judicial de la Federación, una sentencia definitiva. Creo que era un poco por donde iba la pregunta Es del correcto. magistrado. A mí, bueno, pues me gustaría escucharlo un poco más a detalle al respecto, pues para aprender un poquito más de su perspectiva. No, bueno, yo creo que cuando hay una sentencia de amparo, trasciende ya del derecho individual y se traslada desde luego a un ámbito del orden público que interesa a todo el sistema jurídico que se cumpla, ¿no? Entonces, esa sentencia no nos han informado por parte del tribunal burocrático, que era el vinculado a darle seguimiento, qué ha pasado, pero nosotros no tuvimos por aceptado que a través de un convenio se pudiera solventar este tipo de obligaciones que no van en particular en reparar solamente a la persona a la que se le vulneraron sus derechos o se le discriminó por razón de género en el caso, sino que trata de establecer lo que es la doctrina interamericana, se habla de las garantías de no repetición. Estas me parece que son muy importantes sentarlas en el derecho laboral. Bueno, generalmente pues hay partes involucradas de manera directa, ¿no? En el caso era el patrón equiparado, la Secretaría de Educación Pública, pero sería muy sencillo pedirle a alguien que indemnice o que reinstale. Creo que la función cuando se da una violación a un derecho humano nos tiene que, lo decía el doctor Rafa Estrada, nos tiene que focalizar, nos tiene que sensibilizar en la relevancia que esto tiene socialmente. No nos podemos acostumbrar, desde mi punto de vista, a un modelo de sociedad en la que se violen los derechos humanos. Yo repudio definitivamente una sociedad en la que nos permitamos que eso sea la normalidad, porque eso no es la normalidad en la que aspiramos a vivir, y ahí sí me manifiesto aspiracionista para que sea una sociedad como la que decía Maru, donde la paz sea pues un hilo y una finalidad conductora de toda nuestra vida. Muchísimas gracias, En magistrado. concreto, yo creo que no se pueden cambiar por unas cuantas monedas algo que es tan relevante, digamos, socialmente hablando. Muchísimas gracias, Al magistrado, contrario, doctor. y la verdad es que muchísimas gracias a ambos por dedicar su experiencia y sus conocimientos a la impartición de justicia, no solo con la convicción de aplicar la ley, sino de tratar realmente de encontrar lo que es justo, que eso se note en sus comentarios y en los criterios que están emitiendo diariamente. Pues, muchísimas felicidades, magistrada, no me queda nada más que congratular a ambos y pues regresarles los Gracias. micrófonos. Muchas gracias, César. Al contrario, gracias a todos ustedes por estar presentes en este programa. Concluyo con el último comentario de la doctora profesora Ethel Luján Mediza Madera, que comenta: privilegio esta noche con las excelencias presentes. Buenas noches, abrazo y paz mundial. Lo mismo deseo tanto para ella como para todos nosotros. Paz, mucha paz y una excelente noche. Pues concluyo y no sin antes agradecerte, querido Armando, por aceptar la invitación, por esta excelente ponencia. Como siempre, aprendemos de ti y yo también, así como dijo mi querido amigo Rafa Estrada, yo también soy tu admiradora, soy tu fan y te admiro mucho y agradezco. Y bueno, antes de irnos, te presentamos ahorita de manera electrónica y posteriormente se te hará llegar de manera física este reconocimiento que te otorga la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, el Aula Taller de Saberes y Diálogo, la revista de Tiempo de Derechos y el Instituto de Ciencia Jurídica, por tu excelente participación como ponente en el programa de esta tarde con el tema Los Derechos Humanos en el Derecho Laboral, firmada tanto por César Alejandro Ruiz Jiménez y Rafa Estrada Michel.
Mil gracias, Armando. Y pues gracias a todas y todos por haber estado con nosotros esta noche y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Muchísimas ti. gracias. Gracias a ustedes, nos estamos Un gusto. viendo. Gracias. Buenas noches. Gracias. Felicidades. Buenas noches, Oli. Hasta luego. Bye. Gracias.